Les paso lista y empezamos. Y los que no han estudiado nada, bueno, ahora sí vamos a empezar con la respuesta inflamatoria. Bueno. ¿Cómo vamos a definir a la inflamación o la respuesta inflamatoria? Pues es un proceso fisiológico de un organismo por el cual el tejido vascularizado responde a un agente irritante o infeccioso. Esa es la respuesta inflamatoria. Se han descrito diferentes signos clínicos que están asociados al proceso inflamatorio, pero digo, no siempre tiene que ser así, ¿no? ¿Cuáles son esos signos clínicos? Pues son estos 5: rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función, y que son los signos cardinales del proceso inflamatorio. Pero hay veces que pues no los vemos del todo, digamos, ¿ok? ¿Por qué se presentan estos signos? Bueno, porque se debe básicamente a que hay una vasodilatación, por eso la respuesta inflamatoria es en tejido vascularizado, que lo que hace al producirse la vasodilatación va a aumentar el volumen sanguíneo en la zona. Eso va a producir un aumento de calor y un enrojecimiento, pues eso es parte del rubor, del eritema, y por lo tanto también va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que va a llevar a la extravasación de líquidos con la formación de edema, y pues ahí está el tumor. Esto finalmente pues va a provocar dolor y, si es muy importante, incluso la pérdida de la función. Ahora yo podemos dividir, digamos, la respuesta inflamatoria en aguda y crónica. De la que vamos a hablar ahorita básicamente es de la aguda. Ok, ya en algunos otros procesos, por ejemplo, no sé, la artritis reumatoide, tiende a hacerse crónica ya la inflamación. Ahora, la primera célula que va a entrar en contacto con el agente irritante, con el agente infeccioso, son los macrófagos residentes. Los macrófagos que están ahí son los que primero van a interactuar con el agente dañino, pues. Y luego se va a dar un reclutamiento celular. Ahora, de ese reclutamiento celular, las primeras células que llegan ahí son los neutrófilos. Sí, llegan aproximadamente en un periodo de 6 horas después de que inició el proceso inflamatorio, o después más bien de que inició o de que ocurrió la interacción con los macrófagos residentes. Y los siguientes en llegar son los macrófagos o los monocitos, que llegan aproximadamente entre 24 a 48 horas después de que se dio esta interacción inicial. ¿Qué más? Bueno, la activación de los macrófagos residentes pues va a ser por los mecanismos que ya vimos, ¿no? Que son los PAM o los DAM, lo que van a reconocer las células inflamatorias, y van a iniciar procesos de fagocitosis, que ya lo vimos la clase pasada. Pero también van a provocar la activación de estas células y van a empezarse a liberar mediadores inflamatorios como son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, que son los que van a ir a actuar sobre el endotelio vascular para aumentar la permeabilidad y también la expresión de moléculas de adhesión. ¿Cuáles son? La SICAM y la interleucina 8. Recuerden ustedes que la interleucina 8 es una quimiosina. Bueno, estos mediadores inflamatorios y este aumento en la expresión de moléculas de adhesión
van a traer como consecuencia un reclutamiento de los diferentes leucocitos para llegar al sitio de la inflamación. Bueno, estos mediadores de la inflamación, ya quedamos cuáles son: factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y interleucina 6, son las citocinas que están o que son responsables de la mayoría de los efectos de la respuesta inflamatoria, y también son los responsables de los efectos sistémicos de la inflamación, entre ellas la fiebre. Ok, ¿y cómo inducen la fiebre? Bueno, porque inducen la expresión de la COX-2 específicamente, y eso genera la síntesis de una prostaglandina, que es la prostaglandina E2, que actúa sobre el hipotálamo, donde tenemos el centro regulador, y pues se produce la fiebre. Y también van a actuar a nivel hepático para producir los reactantes de fase aguda. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ya vimos, interactuaron los macrófagos inicialmente con el antígeno, con el, ¿cómo se llama? Con el microorganismo que entró, se activaron y va a iniciar el reclutamiento gracias a las quimiosinas. Y yo ya les dije que lo que se expresan son moléculas de adhesión. Bueno, esas moléculas de adhesión son las que van a controlar el movimiento. Y existen varias familias donde nosotros vamos a tener un receptor o un ligando. Y esas familias son estas 4 que tenemos aquí: la familia de las selectinas, los de tipo mucina, las integrinas y también los que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas moléculas de adhesión se van a expresar tanto en los leucocitos, en el endotelio y en la matriz extracelular, y van a hacer o van a inducir que las células que se encuentran circulando vayan y migren hacia los tejidos periféricos para que ayuden a los macrófagos residentes a eliminar el agente lesivo. La COX, pues hace lo que hace la COX. Induce la síntesis de prostaglandinas a partir de los fosfolípidos de membrana. Y ya una prostaglandina, específicamente la E2, actúa a nivel hipotalámico y es la que induce la fiebre. Sí se sabe en la vía de la ciclooxigenasa. Debieron ver en fisio, yo creo, o en bioquímica, en alguna de esas. Ah. Entonces tráiganla a su memoria porque aquí participa. Bueno, entonces se produce el daño tisular, entran las bacterias. Tengo los macrófagos residentes que van a interactuar con las bacterias, se van a activar y van a empezar a liberar quimiosinas. Y luego tengo a los leucocitos que están en los vasos sanguíneos y que son los que tienen que llegar al tejido para ayudar a estos macrófagos que están aquí. Eso lo hacen a través de un proceso que se llama extravasación o diapéresis, también se le conoce, y es gracias a las quimiosinas. Entonces, ya se los he dicho mucho, van a actuar sobre el endotelio vascular para inducir una mayor expresión de moléculas de adhesión, sobre todo selectinas, y así se produzca la extravasación. Y estas son las fases de la extravasación, que son 4: rodamiento, activación por las quimiosinas, paro y adhesión, y transmigración. ¿En qué consisten? Bueno, el rodamiento, ¿se acuerdan ustedes que les dije que un gran compartimento de los neutrófilos se encuentran en marginados? Bueno, esos son los que son más susceptibles de que tengan una extravasación. Entonces, los neutrófilos o los macrófagos que se encuentran ya cercanos al endotelio van a empezar literalmente a rodar sobre el endotelio, y el endotelio va a estar expresando integrinas. ¿Qué integrinas? S-selectina, P-selectina, que va a estar asociado o se va a asociar
a carbohidratos como tipo mucina, pero esta fuerza o esta afinidad entre el receptor y el ligando es muy baja. Entonces, el flujo sanguíneo rompe la unión que hace temporalmente la célula con el endotelio y hace precisamente que ruede la célula sobre el endotelio, por eso se le llama rodamiento. Luego, después de que está ahí la célula rodando por el endotelio y que no se puede detener, entonces es aquí donde actúan las quimiosinas. Las quimiosinas van a provocar que las interacciones entre los ligandos y receptores de las moléculas de adhesión se vuelvan más fuertes y estables, porque cambia la especificidad, aumenta la especificidad y con el aumento de la especificidad va a provocar finalmente que se detenga la célula y se queda ahí adherida. Ahora, ya que se detuvo y se adhirió a la célula endotelial, el endotelio, recuerden ustedes que no es una capa continua, a excepción la del timo, pero el resto de los endotelios no. Hay separación entre célula y célula. Bueno, ¿qué sucede para que el leucocito salga? El leucocito no rompe el endotelio para salir, ni se provoca ningún traumatismo, ni nada por el estilo. Para que los leucocitos salgan a través del endotelio, lo que sucede es que se expresan moléculas de adhesión intercelulares entre las dos células. Y lo que va haciendo la célula es simplemente seguir el gradiente de moléculas de adhesión que se están expresando por las células endoteliales. Entonces, el leucocito va a pasar entre dos células endoteliales sin alterar la integridad física de la barrera en una unión que se llama homotípica. Entonces, uno de los receptores intercelulares o de las moléculas de adhesión intercelulares son estos, el LFA1 y su ligando, que es el YAP1, que son los que se expresan aquí entre célula y célula, y es así como finalmente sale el leucocito de sangre periférica y entra a los tejidos. Ahora, también en los tejidos, en la matriz extracelular, se van a ir expresando citocinas que van a crear un gradiente de concentración que finalmente los va a llevar al sitio donde necesitan estar. Y es así como se da el fenómeno de la extravasación. Entonces, primero vamos a tener a la célula que empieza a rodar por el endotelio, pero que el flujo sanguíneo todavía la sigue o evita que se detenga. Todavía el flujo sanguíneo es mucho más fuerte que la especificidad de los receptores. Luego se activa el endotelio y con la activación del endotelio aumenta la especificidad de los receptores, se expresan otras moléculas de adhesión que finalmente provocan que la célula se detenga y se adhiere al endotelio. Y finalmente, a través de la expresión de moléculas de adhesión intercelulares, la célula saldrá hacia los tejidos. No sé, si ustedes se fijan, aquí también les están diciendo, las quimiosinas van a actuar en todo momento. Las selectinas, digamos que son las que hacen las uniones más débiles, que son las que inducen el rodamiento, y ya las integrinas y los miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas son los que terminan de realizar la extravasación y de que la célula llegue a donde tiene que llegar. Aquí está otra vez igual, ¿no? Tenemos a la célula, empieza a rodar, se detiene y finalmente sale del vaso sanguíneo. ¿Cuántas células? Pues todas las que puedan llegar con los efectos quimioatrayentes de las citocinas. Van a llegar y pues van a empezar ahí a hacer fagocitosis, se van a activar, van a provocar la liberación de más citocinas proinflamatorias y así hasta que se logre eliminar a la bacteria o al agente lesivo o al agente irritante. No sé si tengan alguna duda de esto.
Bueno, ahora, una de las citocinas más importantes dentro del fenómeno inflamatorio, pues obviamente es el factor de necrosis tumoral. ¿Qué reacciones va a tener? Bueno, en la fase aguda suele provocar, o también junto con la interleucina 1 y la interleucina 6, fiebre, somnolencia, disminución del apetito, o sea, hiporexia, aumento de los reactantes de fase aguda, tiene efectos hemodinámicos y puede provocar neutrofilia, porque también va a actuar en la médula ósea, se va a empezar a cortar el tiempo de maduración de los neutros para que salgan a sangre periférica y de sangre periférica lleguen a los tejidos. Por eso se induce la neutrofilia. En cuanto a los efectos endoteliales, va a aumentar la adherencia de los leucocitos, va a aumentar la síntesis de prostaglandinas a través de la vía de la COX, va a tener una mayor actividad procoagulante, va a disminuir la actividad anticoagulante. En condiciones de reposo, el endotelio tiende a tener más actividad anticoagulante que procoagulante. Entonces, esto les dice algo, que nosotros tendemos más a sangrar que a trombosarnos. Pero cuando hay un contexto inflamatorio, se incrementa el riesgo de trombosis. También va a aumentar la producción de interleucina 1, de interleucina 8, que recuerden que es una quimiosina, interleucina 6 y algunos factores de crecimiento, como este que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. También tiene efectos sobre el estroma, va a aumentar la proliferación de las células de la matriz extracelular, de los fibroblastos, va a aumentar la síntesis de colágeno, también aumenta la colagenasa, las proteasas y la síntesis de prostaglandinas. Y en los leucocitos, pues va a aumentar la secreción de las citocinas proinflamatorias, que es la 1 y la 6 principalmente. Eso es solo el factor de necrosis tumoral. Y si ustedes recuerdan el receptor del factor de necrosis tumoral, recuerden ustedes que les mencioné que es uno de los más grandes y que los efectos sistémicos que tiene el factor de necrosis tumoral, si digamos esto que se da a nivel local no se controla, pues suelen ser graves e incluso pueden poner en peligro la vida de la persona. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahora, una vez que se resuelve y eliminan lo que tengan que eliminar, obviamente tiene que venir la reparación. Y la reparación también está dada por células de la inmunidad innata. Entonces, cuando inician los mecanismos de reparación, lo que va a suceder es que va a empezar, digamos, a drenarse el líquido que se extravasó, lo va a reabsorber los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Por pinocitosis, los macrófagos van a empezar a tratar de eliminar todos los detritos celulares. También se va a producir una fagocitosis de los neutrófilos apoptóticos. Todos los restos necróticos de los macrófagos también se eliminan por fagocitosis. Y finalmente, los macrófagos activados son eliminados porque ya no son necesarios, únicamente se van a quedar ahí los macrófagos residentes. Y pues inician los remodelados y los procesos de cicatrización. Eso es, digamos, una inflamación aguda. ¿Qué pasa en las inflamaciones crónicas? Que estos procesos de liberación y activación de células fagocitarias permanecen mucho tiempo. Entonces están liberando citocinas y se están liberando mediadores inflamatorios que en lugar de tener una respuesta local, pasan a tener una respuesta sistémica. Y entonces esto se puede dar en todos los órganos a pesar de que no tenga yo una lesión en ese órgano. Como por ejemplo sucede, no sé, en las pancreatitis. En las pancreatitis se da una respuesta inflamatoria sistémica secundaria a una liberación masiva de citocinas y a que permanecen mucho tiempo
eh, liberando citocinas. Todas las enfermedades del tejido conectivo, lupus, artritis, esclerodermia, todo ese tipo de enfermedades también provocan inflamaciones crónicas. La diabetes provoca inflamación crónica. O sea, no, cuando les hablen de inflamación, no solamente les están hablando del contexto que ustedes vean, algo rojo, caliente y que duele, que es generalmente a lo que la gente relaciona con un proceso inflamatorio. Recuerden ustedes que finalmente es un proceso químico, un proceso bioquímico en el cuerpo que está respondiendo a algo. La lesión que se produce por el proceso inflamatorio no es específica ni es sin que haya sido desencadenada por algo. ¿Sí? Los macrófagos no se van a activar de forma espontánea y van a iniciar el proceso inflamatorio, no van a hacer eso. Okay. Generalmente algo les desencadena el proceso inflamatorio y luego hay tantas citocinas y tanto ambiente molecular inflamatorio que es imposible a veces disminuir la activación celular. Eso trae como consecuencia que nosotros tengamos estos síndromes clínicos asociados a los procesos inflamatorios, independientemente de qué lo causó, no importa si fue un choque, si fue un politraumatismo, si fue un infarto, si es la diabetes, si es una infección. El punto está en si se liberan o no se liberaron citocinas de forma sistémica. ¿Y cuáles son? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que clínicamente, al ser un síndrome clínico, pues lo diagnostico clínicamente. El paciente puede tener fiebre mayor de 38 grados centígrados o una temperatura menor de 36, o sea, tender hacia la hipotermia, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una presión parcial de oxígeno menor de 32 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 90, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000. Ese ya es un paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Esa respuesta inflamatoria sistémica es secundaria a algo. ¿Y cómo le vamos a quitar la respuesta inflamatoria sistémica? Pues quitando la causa que se lo desencadenó. Ahora, cuando esa respuesta inflamatoria sistémica es debida a un microorganismo, a eso se le llama sepsis. Y si esa sepsis o esa respuesta inflamatoria sistémica se acompañan de disfunción orgánica o hipoperfusión tisular o disminución de la presión arterial, entonces se le llama sepsis severa. ¿Ok? ¿Cuáles vendrían siendo datos de disfunción orgánica o de hipoperfusión tisular? Clínicos, ¿eh? Muchachos, datos clínicos de hipoperfusión tisular o disfunción orgánica. Sí, no, son alteraciones de la conciencia, no propiamente la escala de Glasgow. Recuerden ustedes que la escala de Glasgow es traumática. Datos de hipoperfusión tisular. Ya está aquí. ¿Dónde está acá? Una cosa que no les haya, ya está aquí.
Una cosa que no les había mencionado. Recuerden que para que tenga sepsis tiene que tener todo esto que está aquí. Eso ya lo tiene. Oliguria. ¿Por qué oliguria? ¿Y qué es oliguria? ¿Quién la puso? Omar. No hay falta de líquido. ¿Por qué hay falta de líquido? Bueno, pues ya tendría que estar casi muerto para que se presente por eso la oliguria. ¿Por qué se da la oliguria? ¿Y qué es la oliguria? Si va una vez y orina 1000 mililitros, ¿eso es oliguria? Ya vieron semiología, propedéutica, no me acuerdo cómo le ponen ahí, aquí, no creo cómo se llama la materia, pero ya la vieron. Doctora, ¿qué fue lo que preguntó? Perdón. Defínanmelo como médicos, ¿qué es la oliguria? Pocas micciones. Dios de mi vida, muchachos. ¿En serio? ¿Así lo definiría un médico que es oliguria? Así se lo explico al paciente. No son pocas micciones, es poca producción de orina, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que ser para que ustedes consideren oliguria? Pues lo normal para que se origine la micción, según yo recuerdo, son 150 mililitros. Entonces debe ser inferior a eso, ¿no? O sea, en un paciente adulto sano. ¿Cuánto es? ¿En cuánto tiempo? ¿Y por hora? Si son menos de 500 por 24 horas. ¿Y por hora? Tienen que buscar, muchachos. Ya tienen una cosa, me van a definir qué es oliguria. Ese es un dato de bajo gas, un dato de hipoperfusión. Efectivamente, no es propiamente por el que haya poco líquido, es porque hay una vasodilatación y hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas y eso trae como consecuencia que no esté llegando de forma normal el flujo sanguíneo al riñón y eso causa la falla renal aguda. Doctora, se refiere a a la baja tasa de filtrado glomerular, ¿no? O a la hipoxia renal. ¿De qué? De lo que ahorita estaba comentando, es que yo no escuché bien la pregunta, se me está corte y corte Webex y no entendía por qué estaba preguntando o a qué se refería con oliguria. ¿Cómo que qué me refiero? La oliguria es una definición.
Pero les estoy hablando de que cuáles son los datos de disfunción orgánica o hipoperfusión tisular. Uno es la oliguria, el otro son las alteraciones que ya me dijeron neurológicas. ¿Qué más? Necrosis, ¿dónde van a ver ustedes necrosis? Recuerden que estos son síndromes clínicos. Son cosas que yo puedo ver, medir y explorar. Ya se los había dicho. Entonces, ¿dónde verían ustedes la necrosis? Pues prácticamente en cualquier tejido, ¿no, doctora? O sea, que se pueda ver a simple vista, no sé, que se empiece a poner cianótico, por ejemplo, daño cerebral con marcadores. Ciertos marcadores se pueden liberar al momento de la necrosis. O sea, si se aplican los signos, con la clínica se puede saber si qué órgano específicamente está muriendo. No, es así. No, además la cianosis, no, la cianosis es por una baja hipoperfusión. La necrosis en los pacientes que tienen estos síndromes se dan en regiones distales, en las yemas de los dedos generalmente, en los pabellones auriculares, ustedes van a ver ahí las zonas de necrosis. ¿Qué más? ¿Qué otro signo de hipoperfusión pueden verle al paciente para que ustedes digan que ya tiene sepsis severa? Se me hace que ya lo habían dicho. Mal llenado capilar, es un dato bastante temprano. Eso es de que algo está pasando. Me sé que por aquí ya lo habían puesto. Creo que alguien puso lo que es la baja saturación, que es clínicamente, pues nosotros lo veríamos como disnea. Okay, esos son datos de hipoperfusión. Se está hablando de que no está llegando de forma correcta el oxígeno a los tejidos y eso provoca la falla orgánica múltiple. Ahora, datos de disfunción orgánica, pues esos ya muchos, por ejemplo, pueden ver ictericia en el paciente. Eso les puede hablar ya de que está ocurriendo una falla hepática. Pueden tener datos de cor, ¿no? De una angina. Eso les está hablando ahí ya de que está afectando el sistema cardiovascular. Ya son como datos más específicos en cuanto a la disfunción orgánica. Pero con datos clínicos ustedes, esa ya se las había dicho, recuerden. O sea, esto que está aquí lo tiene que tener más esto, para que ustedes vean que es una sepsis severa. Y el grado más grave de toda esta síndromes clínicos asociados a las respuestas inflamatorias es el choque séptico. Que esta es una hipotensión inducida por fiebre que no responde a manejo con líquidos intravenosos. Es este paciente que tiene sepsis severa y que a lo mejor presentó hipotensión y empiezo a reanimarlo con líquidos y no responde. ¿Ok? No mejora, no mejora, no mejora, pues ya decimos que está en choque séptico y pues ya tenemos que usar vasopresores o algunas otras cosas para tratar de subirle la presión y tratar de llevarlo a una estabilidad hemodinámica. Ahora, esto recuerden es producido por la respuesta inflamatoria y no tanto por la bacteria en sí, sino por toda la liberación de citocinas que se está produciendo tratando de eliminarlo. Por eso es que cuando estaba explicándoles la historia, cuando se introduce que la inflamación nos podía proteger,
Pues por eso le sonaba tan descabellado, porque finalmente podía desencadenar este tipo de cosas en las personas. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ahora, por ejemplo, ahorita con lo del SARS, lo del COVID, da algo muy similar a esto que ahorita le están llamando tormenta de citocinas, a un síndrome hemofagocítico, pero finalmente es esto. Hay una liberación masiva de citocinas, por eso se ponen tan mal los pacientes, no es tanto que el coronavirus está ahí, sino todas las citocinas que se liberan tratando de eliminar el proceso la infección. Ese es el problema. Las personas que están más graves es por eso, porque hay una liberación masiva de citocinas tratando de contrarrestar la infección. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces creo que hasta aquí le vamos a dejar. Ya nada más nos falta una cosa de la inmunidad innata y la vamos a parar ahí con ella, que es el sistema de complemento. Lo vamos a ver la próxima clase para que lo lean y ya la siguiente semana estamos empezando con inmunidad adaptativa. Les voy a volver a dejar en Socrative un cuestionario de lo que vimos esta semana. Para que lo contesten, tienen hasta y es jueves, hasta el sábado. Mediodía. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lean, muchachos, en serio, pónganse a estudiar. Los que no han leído nada, lean este fin de semana y empiecen a tratar de leer inmunidad adquirida. Esto que acabamos de ver no es nada comparado con la complejidad de la inmunidad adquirida. Nos vemos, chicos.